todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán por el camino de Jehová. Porque la gloria al Señor. Bien, buenos días a todos los hermanos, ¿verdad? Amén, amén. Especialmente a los que ya se Amén. están conectando. Hoy es el día de dar Gloria. gracias a Dios, ¿verdad? Santo, por todas sí. las cosas buenas que nos trae Todas. todos los días. Un saludito de parte de la Iglesia Cristo Justicia de los Siglos a todas las personas que están conectadas. Bien, pues queremos decirle, ¿verdad?, a todas las personas que están conectando que nos pueden traer su petición, nos pueden escribir. Nosotros vamos a mantenerlas en oración durante la semana, ¿verdad? Y las personas pues que quieren seguir más acerca de nuestra programación, nosotros tenemos culto mañana domingo. Nos reunimos en la emisora Guapa Radio, pero se retransmite a través del Facebook de la Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Al igual que miércoles, estamos reunidos de 7 a 8 a través del Facebook de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Al igual que los jueves, tenemos de 7 a 8 a través de la emisora Candelita 7. Y también se retransmite a través del Facebook de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Bien, pues vamos a dejar a nuestra hermana Carmen Ana, ¿verdad? Mejor conocida como Nin, que ella es la que nos va a dirigir en unos cánticos. Así que dejo el tiempo con nuestra hermana Carmen Ana. Adelante, Carmen. Eterna roca en mi Jesús. Gloria de Santa. 269, página 88. Te alabará.
Bien, si hay alguna petición, este es el momento, ¿verdad? Ahora, por el sobrino del pastor, por Harold, por mi tía Margarita, que se tuvo una caída, ¿verdad? Aleluya. Gracias. Gloria a Dios que está Rafa ahí, qué bueno. Gloria a Dios santo. Lin, Gloria a Dios santo. Sobrino de Vigi, ¿verdad? Que ella pidió oración porque de 3 añitos. ajá. Por Héctor Castro, por Jennifer y los nenes, la suegra de Jennifer. Y 2 personas que me llamaron esta mañana, el hijo de Virgen que está en intensivo, en una operación que hicieron cardiovascular. Ujú. Y por otro más que esté en depresión, no me acuerdo el nombre, pero Dios lo conoce. Y por todos nosotros. Ajá. Reina, así en orden. Mi compañera Ruth Lalu y también por el Carmen, especialmente por Jacob. Yayi, Por mi hermana. tu hermana. Canito. Por la preta de Campanilla que me pidió oración ayer en el culto de iglesia de Campanilla. Y Amén. por mi madre que está atribulada. Tu mamá. Tony. Héctor. Gloria a Dios santo. Mi familia y los pacientes de diálisis. ¿Alguien más? Amén. Eh, Por mis hijas, por mis nietos y por el hermano Fran Fran. y hermana Zaida. Aleluya. Por todas y cada una de las peticiones que piden por la emisora, ¿verdad? Que Dios la conteste en su voluntad. Bien, vamos a pedir a nuestro hermano Héctor. Héctor, pasa por aquí para que nos dirija en oración. Santo, gloria a Dios. Gracias, Señor. El único esto que hay. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno que estás en los Gracias te cielos, damos, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Padre. En estos momentos te pedimos por las peticiones que se hicieron ahora y las que se han hecho anterior. Padre, tú eres bueno y dirígenos en este culto. Sí, Padre, Señor. así sea tu divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues ahora el tiempo correspondiente es a nuestro pastor que nos tiene aquí en mí con el tema de hoy. Adelante, Jorge. Bien. Bueno, pues buenos días a todos. Déjame Amén, bajar el amén. volumen aquí. Muy bien. Pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Una vez más, un día más, que Dios nos permite. Es que que les habla a su hermano Jorge Cruz. Si no digo el apellido, me busco un lío. Pollazo. Aleluya. Para la orden de ustedes y al servicio del Señor. Pues el Señor nos ha dado la oportunidad una semana más de estar aquí en este lugar, dándole gracias a Él por los cuidados que ha tenido, ¿verdad?, durante esta semana con nosotros y especialmente por su Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, que es el don inefable. Así que damos gracias a Dios por eso. Aquí no me aparecen todos, pero por lo menos tengo al hermano Efraín Marrero, tenemos a nuestra hermanita Olga Ponce de León, a Félix Ocasio, ¿verdad?, a Aida Bonilla, Malú Padillas, Aurea Collazo, bendición, Aleluya. entre las personas que están conectadas. Así que bendiciones para todos. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna petición en el Face, en la página, pues nos escribe y vamos a estar orando por esa petición al Señor, ¿verdad? Y como de costumbre aquí, pues de igual manera, pues están invitados a participar. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de muchas cosas, ¿verdad? Pero especialmente vamos a enfocar desde el punto de vista del arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros, cuando vamos a las Escrituras, nosotros tenemos que tratar de ver lo que los teólogos llaman la revelación de Dios, ¿verdad? Eso, nosotros estamos cansados
de hablar de esto, pero no es molesto repetir las mismas cosas si para vosotros es seguro. La revelación de Dios no es otra cosa que Dios dándose a conocer. Dios revelándose, dándose a manifestar, dándose a entender. Dame ver aquí. Nos está llamando. Sadi no está por ahí. Sadi no vino. Eda nos está llamando. Pito, por favor, atiende esta llamada. Tu hermana Eda. Pues estábamos hablando de la revelación de Dios, ¿verdad? Es Dios dándose a conocer, Dios dándose a comprender. Pero muchas veces para Dios darse a entender, tiene que utilizar un método apropiado que nosotros podamos concebirlo, ¿verdad? Porque si no utilizan un método, en este caso tiene que ser un método sencillo, un método donde sea comprensible, donde nosotros podamos entender, porque nosotros con nuestra naturaleza y como carnales que somos, se nos dificulta entender las cosas del Señor, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios. Entonces, podríamos decir que Dios tiene que utilizar métodos humanos, ¿verdad? Para poderse comunicar con nosotros, que de lo contrario no podría. No es que Él no pueda, Él lo puede. Es que nosotros no lo podemos entender. Recuerden que Dios es un Dios infinito. En 1 Corintios capítulo 14. Yo creo que cuando nosotros vamos y enfocamos el don de lengua, nos deja ver algo de lo que yo quiero decir en este día, en esta mañana. He comenzado diciendo que Dios se da a conocer, que Dios se da a entender, ¿verdad? Dios se da a conocer y se da a entender para beneficio nuestro y para la gloria de Él. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 10 dice lo siguiente: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, que podríamos en este momento decir que Dios utiliza la lengua, ¿verdad? Podríamos decir idiomas o sonidos que nosotros utilizamos para comunicarnos, pues Dios de igualmente lo utiliza para comunicarse con nosotros. Dice que toda lengua, ¿verdad? Todo sonido que sale de nuestra boca, ya sea un idioma o sea el otro, tiene significado. Así que nosotros tenemos que darle el significado que Dios desea que nosotros le demos. Porque aquí mismo está diciendo que si la trompeta no diera sonido cierto, ¿cómo se preparará el soldado para la guerra? Así que la trompeta era el que anunciaba cuando para que se apercibieran la gente para ir a la batalla. Entonces hay un montón de idiomas, ¿verdad? Y ninguno de ellos carece de significado. Así que si Dios está utilizando el lenguaje de una manera sencilla para nosotros poderlo entender, pues obviamente nosotros lo debemos de comprender, lo debemos de entender. Vamos a ir al libro de Juan, y aquí tenemos el caso que estuvimos hablando el jueves pasado, el caso de Nicodemos y Jesús, ¿verdad? Todos nosotros sabemos lo que ocurrió allí. Dos maestros, el maestro de los maestros y un maestro que era principal entre los fariseos, ¿verdad? Dos maestros. Entonces él viene de noche, nosotros explicamos eso el jueves, por los prejuicios que tenía esta ramificación judía con Jesucristo. Nosotros dijimos que una de las razones podría ser el hecho de que Jesús purificó el templo cuando entró al templo y viró las mesas. Estaban los cambistas allí y él proclamó y dijo: han tomado la casa de mi padre, casa de oración, para hacer las guaridas de ladrones, porque se habían convertido en mercaderes que estaban negociando con la palabra de Dios. Como Jesús hizo eso, pues entonces esta rama de los fariseos, que eran muy celosos con las tradiciones y demás, estaban esquivos a escuchar la voz de Dios. Y puede ser que esa sea una de las razones por la cual Nicodemo se acerca de noche para no
no lo asociaran con él, No ¿verdad? calentarse. No calentarse, como decimos nosotros por ahí. Aleluya. Entonces ya sabemos la conversación que ellos tienen. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Nosotros dijimos que inmediatamente Nicodemo falló al apreciar a Jesús como maestro, porque nosotros no podemos identificar a Jesús como maestro, aunque Él lo sea, porque la labor principal de Jesús es salvar, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si usted ve a Jesús simplemente como un maestro, no saca nada. Pero si lo ve como su Salvador, ya sí usted le puede sacar. Claro, le sacamos a las enseñanzas de Jesús porque Jesús se autoproclamó él mismo como el Hijo de Dios y Salvador. Pero lo que nos llama la atención es que estamos hablando de arrepentimiento, queremos hablar de arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento tiene que haber comunicación de parte de Dios hacia nosotros. Y Dios utiliza o puede utilizar distintos métodos, y ahora estamos haciendo hincapié, haciendo énfasis en el lenguaje, el sonido que sale de nuestra boca, el sonido que sale de la boca de Jehová. Entonces Pablo está diciendo en Corintios que todos los sonidos, que toda la lengua, todas ellas tienen significado. Por eso es que si el trompetista, ¿verdad? Si las flautas y si la trompeta no diera sonido cierto, pues el guerrero no se puede preparar para la batalla. Ahora bien, en el caso de Nicodemo, vemos que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Y nosotros estudiamos esto el jueves, y con estos versículos hay un sinnúmero de problemas por la aplicación y la interpretación errónea e incorrecta que se le da, creyendo la gente que el nuevo nacimiento es una transformación interna y demás. Eso nosotros lo hemos estudiado. Pero nos llama la atención cuando Nicodemo le dice, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Verdad? Y Jesús le dice, vamos a buscarlo, vamos a Juan capítulo 3. Jesús le dice, tienes que nacer de agua y de espíritu, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo erróneamente dice, ¿puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Verdad? Entonces Jesús le dice, mira, esto es como el viento, le pone un paralelismo. Esto es como el viento sopla de donde quiere. Porque el que es nacido de nuevo está en libertad, es libre del pecado, libre de Satanás, libre de la condenación. Y ahora tú eres libre como el viento. Y noten lo que dice el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo yo puedo ser como el viento? Ser como el viento es equivalente a nacer de nuevo, a ser bautizado de agua y de espíritu. Y él le dice, ¿cómo se puede hacer esto? Él erróneamente pensó, ¿verdad? O quizás trajo la teoría de que una persona vieja podía meterse en el vientre de su madre. Jesús le dice, y tú eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, Jesús le está diciendo, esto es una simpleza. Y se supone que tú eres el educador, tú eres el que enseña al pueblo. Y si tú que enseñas al pueblo no sabes cómo puede ser igual al viento, porque está haciendo una comparación, pues obviamente aquellos que están escuchándote a ti están más ciegos que un juez visco. ¿Ves? Por eso respondiendo a Nicodemo, le dice en el 9, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Pero ahora viene el versículo 12, que es el que yo quiero enfatizar. Si os he dicho cosas terrenales, estamos diciendo que el canal que Dios utiliza para comunicarse con nosotros es la palabra, el sonido, y que todos los sonidos tienen un significado. Entonces Jesús lo que trata de hacer es de utilizar un lenguaje, ¿cómo podríamos decir? Simple, un lenguaje sencillo, una manera de que la persona que lo escuche lo pueda entender. Pero ¿qué está ocurriendo? Aunque Jesús está descendiendo al nivel humano, Aleluya. se encarnó y está utilizando
ejemplos y demás para que la gente pueda entender. Nicodemo no lo entiende. ¿Ve? Es lo que dice. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Es decir, si yo aumento a la velocidad Aleluya. y te doy un poco más de las cosas celestiales tal y como realmente son. Santo. Porque recuerden que Jesús utilizaba las parábolas y utilizaba un lenguaje sencillo, un lenguaje humano, para que nosotros pudiéramos relacionar. Porque Jesús no habló totalmente de cómo era el reino de los cielos. Jesús decía, el reino de los cielos es semejante. A X. Pues no podía decir. Pablo dice que subió al tercer cielo y las cosas que vio allí eran para él. Dice, no hay palabras para yo poder explicar las cosas que son inefables. Aleluya. O sea, con las palabras, es como cuando usted ve algo nuevo. Por esta gente cuando veían alguna teofanía, alguna revelación de Dios, decían es como el sol cuando brilla a mediodía, o como aguas que caen de una cascada, porque no hay palabras para identificar lo que se le está diciendo, pero sí hay un acercamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces Jesús lo que hacía era tratar de acercar la gente lo más posible a la verdad, pero no lo podían ver. Por eso Jesús le decía muchas veces a ellos, lo que yo le estoy diciendo, ustedes ahora no lo entienden. Más tarde lo entenderán, ¿verdad que no ocurre? A veces usted está leyendo la Escritura, a veces usted tiene una experiencia con el Señor y usted dice, yo no entiendo estas cosas, pero más tarde, porque el mejor juez es el tiempo. Santo, santo. No somos nosotros los hombres, es el tiempo. El tiempo le da la razón al que la tiene. Y el tiempo le va a dar la razón a Dios. Deja que toda esta cosa termine. Aleluya. Y cuando nosotros veamos el final Santo. de todas estas cosas, entonces vamos a tener que decir, santo, 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 santo eres tu Aleluya. Dios. Tus juicios son justos y Aleluya. verdaderos, porque lo que realmente tú decías era verdad, aunque yo fui incrédulo muchas veces. Y ahora Nicodemo pasa por esta experiencia que Jesús ha descendido a un nivel humano, está tratando de explicarle las cosas. Dice, te estoy hablando cosas terrenales. Si te hablo de las cosas celestiales, te vas a volver loco. ¿Ven? Vamos a ir a otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo, vamos a leer desde el 6. Ya iba a decir, recuerden que están en sintonía con su programa. Lo transmitimos de aquí y cuando se hace el intervalo, pues identificamos la estación. Amén, amén. Así que, perdónenme en esa y muchas más. Dice el 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que va a hablar, pero no va a hablar palabras inventadas o racionamientos humanos. Pablo le llama en ocasiones fábulas de viejos, inventos, ¿verdad? Él va a hablar sabiduría de Dios. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, lo que estamos hablando es de la revelación de Dios, lo que Dios desea y quiere que usted conozca. Porque una vez usted conoce, pues entonces Dios le dio el raciocinio para que usted evalúe, sobrepose y tome una decisión. Aleluya. Pero si usted no entiende, si usted no ha escuchado, ¿verdad que el libro de Romanos dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les hable? Así que es necesario ese canal, ¿verdad? Y dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría, ¿de qué? De Dios. De Dios en misterio. Aleluya. Es decir, que cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, son misteriosas, ¿verdad? Son cosas que no todo el mundo le es dado a ver, aunque Dios se la da a conocer a todo el mundo, pero lamentablemente no todo el mundo lo puede ver. Aleluya. Y por eso es que Jesús descendía a ese nivel. Por eso es que Jesús utiliza y esta gente utilizan expresiones y palabras entendibles para nosotros. Y por eso es que Pablo
arremeten en el libro de Corintios, tantas clases de idiomas hay y ninguno carece de significado, porque Dios lo que desea es que haya edificación para sus hijos y para su pueblo. Si no hay edificación, no hay comunicación. Sigue diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Es decir, que esa sabiduría, esa revelación, esa ciencia, se la llama ciencia, es para que nosotros nos gloriemos en ella. Aleluya. Qué maravilloso. Cuando usted, de hecho, el jueves estuvimos abriendo el programa trayendo 4 preguntas que se formulan en las escrituras. El joven rico. ¿Haciendo qué cosas heredaré el reino de los La vida cielos? eterna. Estaba el otro, Carlos, mira a ver si te acuerdas, el escriba no, está el escriba, eso aparece en Lucas 10, 25. ¿Ah? No, Lucas 10, 25 es, déjame ver, un intérprete de la ley. Aquí lo tengo, vamos a ver lo que le preguntó el intérprete de la ley a Jesús. El intérprete de la ley dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La misma pregunta Aleluya. que había hecho el joven rico. Es la misma pregunta que le hace el carcelero de Filipo a Pablo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué cosa debo hacer para obtener la vida eterna? Esa es la pregunta. Aleluya. Entonces, si usted ha sido objeto de la revelación de Dios, ¿verdad? Un secreto, eso es un misterio, estaba oculto. Y ahora nos gloriamos en esa revelación Aleluya. que Dios nos ha dado. Cuando se le hace esa pregunta, usted no puede titubear, ni venir con inventos y con cosas. Usted tiene que ir al meollo del asunto, dar con el martillo en el clavo. ¿Qué haré? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso fue la contestación que le dio Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Se acabó el evento. Aleluya. No hay que estar sacándose la cabeza ni buscando. Porque esto no proviene de los hombres. Esto es sabiduría de Dios. Dios lo declara y lo establece y nosotros debemos de reconocer tal como Él lo hizo. Ahora sigue diciendo, la que ninguno de los príncipes, dice el 8, de este siglo conoció. Porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cuál fue la razón por la cual crucificaron a Cristo? Le pregunto yo a ustedes. En el versículo nos da la contestación. ¿Cuál fue la razón? Le voy a leer el versículo. El 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué fue lo que no conoció? El misterio oculto, ¿verdad? Porque si lo hubieran conocido, ¿qué cosa no hubieran hecho? No hubieran crucificado a Cristo. Por eso que Cristo dijo, perdónenlo. Ellos no saben, si ellos supieran, no lo harían. Pero no lo saben. Si no hubieran crucificado al Señor, ¿verdad? Al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, o para los que le aman. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos las reveló. Nos las reveló. ¿A quién? A nosotros. A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino que está el Espíritu? ¿verdad? Y dice, para saltar un poquito, el 14, el versículo 14. Pero el hombre natural. Pero el hombre natural, ¿qué es eso el hombre natural? Aleluya. El hombre natural No percibe. no percibe las cosas que son El espíritu. del Espíritu de Dios. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Aleluya. Nicodemo, el Señor le habló, Aleluya. pero él lo percibió. Él dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le está diciendo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y luego le dice, y como el viento, le da un ejemplo para que él relacione. Aleluya. Y él aún así dice, ¿cómo puede ser? Entonces ahora Jesús dice, te lo voy a poner de otra forma. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así. ¿para qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? Para que Crespo.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Margaro? ¿Para qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para sanar a quienes. Aquellos que la culebra venía ¡ja! Y mordía, ¿verdad? Y le causaba la fiebre alta y los mataba. Entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente, ponla en un asta, en un árbol, un palo allí, y el que mirare. Aleluya, santo. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree reciba el perdón de pecados o la vida eterna. Aleluya. Así que mirando a la cruz, usted nace de nuevo. Mirando a la cruz, usted es libre y es como el viento. Y me parece que Nicodemo allí al fin y al cabo pudo empezar a ver la luz. Sí, pero Usa el micrófono, por favor. No, sí, mirando la cruz, sino mirando el que murió en la cruz. Exacto. ¿Ve? Exactamente. Sí. Porque ¿qué pasa? Estamos esperando a Cristo. Pero quien viene no es la cruz, que quien viene es Cristo. Amén. Tienes razón. 100%. Sí, pero lo que pasa es que lo que no capta es que cuando se menciona la cruz, Es su muerte. Es su muerte, punto, ¿sí? Claro. Su muerte. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces le está diciendo Cristo a Nicodemo, así es que tú naces de nuevo. Pero, ¿qué dice aquí en el 14? El hombre natural no percibe estas cosas. El hombre natural puede ser el más que tenga el IQ, el intelecto más alto, la educación más alta, el mendigo. Todo hombre que no es dirigido por el Espíritu de Dios es constituido un hombre natural. Aleluya. Y a veces nosotros nos equivocamos. A veces nosotros decimos, ese hombre es espiritual, porque mira, hoy trajo un gabán que compró allá en Boston. Hoy se ve mejor. O ese hombre es espiritual porque mira el carro que anda, o mira cómo habla, o mira... No. Ese hombre es espiritual porque ha recibido la revelación del Señor y se ha ajustado a la palabra de Dios como Cristo quería que Nicodemo se ajustara. Aleluya. ¿Ve? Lo dice ahí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura. Porque para él son locura y no las puede entender. Eso le pasó a Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Ahora, ya teniendo o haciendo este preámbulo, que Dios utiliza ese método de lenguaje, símbolos, figuras y demás para poderse revelar, no porque Él no pueda hacerlo de otra manera, Él lo puede hacer de otra manera, pero lo hace de la manera más sencilla que sea posible para nosotros, ¿verdad? Amén. Por eso es que Dios salva a la humanidad por la locura de la predicación. Aleluya. Porque si fuera por la sabiduría, nosotros no podríamos entender. La gente mira el Calvario, mira el crucificado en la cruz. Año tras año. Y es una locura. El hecho de que nosotros estemos aquí en esta mañana es un milagro. Amén, amén. De Dios, porque hemos reconocido que aquel que murió casi 2000 años atrás, más o menos 2000 años y algo más, en el Calvario, en la cruz, es nuestro Salvador. Amén. Y ese es el milagro más grande que se efectúa en un ser humano. El poder reconocer que aquel es mi Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que tener el oído agudo. Ustedes saben que existe algo que se llama las frecuencias, ¿verdad? Hay frecuencias agudas. Ustedes los músicos se dan cuenta de eso. Juan o tú, que cuando están afinando la guitarra, para mí suena igual, siempre. Pero ustedes dicen, súbele un tono, súbele medio tono. ¿Verdad? Y es porque la guitarra da un sonido en particular para una nota en específico. Amén, amén. Pues de igual manera nosotros tenemos que tener el oído en la frecuencia, como los perros, ¿verdad? Los perros tienen una frecuencia yo creo que más fina o más alta que la de nosotros. Y ustedes ven que se sopla un silbato que no para nosotros no ejerce ningún sonido. Pero y el perro se... ¿Por qué? Por la frecuencia. Entonces nosotros debemos de estar en esa frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia?
la frecuencia de la palabra de Dios. Por eso es que la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. Y me sigue. El pastor le puede estar hablando a un montón de gente. Aleluya. En este caso Cristo, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene la frecuencia, ¿verdad? Entonces, espérate que me llama. Aleluya. Por eso es que los muertos van a oír esa frecuencia. Amén. Dice que cuando el Señor venga con voz potente, trompeta, va a levantar a los que creyeron en Él. Amén, porque aleluya. el Señor ha puesto esa frecuencia en nuestro oído. Aleluya. Levántate. Ah, Saldremos como Santo. corderitos, Gloria a Dios. escuchando la voz de nuestro Dios. De hecho, Cristo tuvo discusión con los fariseos. Cristo le decía, mi palabra no haya cabida En vosotros. en vosotros. Pero la estaban oyendo. No entraba, no. Pero la frecuencia que ellos tenían no era la adecuada. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Es más, Aleluya. ustedes lo que me quieren es matar. Y les voy a decir algo para que lo entiendan. Ustedes son hijos del diablo. Aleluya. Santo. Así. Porque a veces, mano dura contra Hay el que crimen, apretarla. ¿verdad? Ellos eran unos criminales, de los peores. Porque criminal no es aquel simplemente que mata a una persona, que le arrebata la vida. Más criminal es aquel que le arrebata la vida eterna y el alma a una persona Santo. por enseñar una doctrina Falso. totalmente antibíblica y errónea. Ese sí es un criminal. Entonces nosotros denunciamos a esos criminales y a veces hasta aquí mismo yo he escuchado, oye, no, chico, Baja la guardia. ¿qué tú haces? Esa gente se ofendieron. Si esa gente están allí tranquilos, déjalos tranquilos. Yo he escuchado eso. Déjalos tranquilos. Esa gente no se meten con nadie. Tú vas a buscar pleito. Pues sí, Aleluya. eso fue lo que hizo Jesús. Jesús entró al templo y puso las cosas en orden. ¿Con qué autoridad tú haces eso? El celo de Dios. El celo de Dios me consume. Aleluya. Y estaban las mesas volcadas y el latigazo hosco. ¿O no? Santo. Nosotros no vamos a utilizar ese mismo método, ¿verdad? Porque Jesús era Jesús. Pero a veces hay que enderezarlos en tuerto. Esa misma pregunta que dice la Escritura. ¿Haciendo qué cosas heredará el reino de los cielos? Y alguien te dice, tienes que pagar un precio. Y está Juan al lado. Y tú le dices, ¿y cómo yo pago ese precio? Pues hermano, usted tiene que hacer y dejar de hacer y hacer. Si él se queda callado, es copartícipe de ese asesinato que se está realizando en ese momento. Que yo no quise molestar. Pues está faltándole a Dios. Está faltándole a Dios porque tú sabes que están asesinando un alma. Aleluya. Y si tú te quedas callado, eres partícipe de ese crimen y Dios te va a pedir cuenta. Pero a veces yo no quiero molestarlo. Pues que se molesten, Que moleste. Aleluya. porque no lo estamos haciendo por hacerle un agravio o hacerle una maldad, hacerle algo malo. Por el contrario, Estamos salvando. es para salvarle el alma de ese que él estaba educando. Por eso es que Cristo le dice a Nicodemo, ven acá, pero tú no sabes esto. Pregúntele a un testigo de Jehová, yo no me escondo para decir lo que son la estaca de amarrar los herejes. ¿Cómo se salvan? Pregúntele y usted escuchará la contestación que le da. Esa contestación que le da lo lleva directamente al infierno. Baila. No, son buena gente y trabajan mucho y yo no los molesto. Bueno, hasta que pasan por mi calle. Si pasan por mi calle y se paran en mi casa, Aleluya. se buscan un problema. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 5. A veces uno le pide al Señor, yo veo a algunas personas que son tan comedidas, ¿verdad? Y piensan las cosas para decirlas dos veces, que a veces quisiera ser como ellos. Pero allá Marta con sus pollos, ¿verdad? Qué
Lenguaje pueblerino. Isaías 5. Bueno, ya dijimos que Dios utiliza ¿qué cosa? Métodos, lenguajes, formas, maneras para hablarnos. Y que Dios lo que hace es descender al nivel infantil, por decirlo de alguna manera, lo más sencillamente posible, para que nosotros entendamos las cosas. Así de sencillo. Y a veces hasta irracional o ilógico cómo Dios habla. Dios le dijo al profeta, ve allí y consíguete la ramera, más ramera que haya. La prostituta entre ellas, la más prostituta. Y llégate a ella. Allégate a ella y cásate con ella. Está Dios hablando. Y hay muchos charlatanes que utilizan eso para hacer fiestas. Y yo he escuchado gente que ha dicho, como Dios le dijo eso al profeta, yo lo puedo hacer. No. Dios no le habla a todo el mundo de esa manera. Pero es una manera que Dios le quiere hablar a Israel. Te buscas una ramera, la peor que haya, te casas con ella, haces una familia. Pero como ella era ramera, le dio un par de hijos y luego se fue a ramerear. ¿Podríamos decir esa palabra? A prostituirse. Y el profeta le había puesto todo y qué sé yo. Le dijo, ahora tú vas y le habla al pueblo de Israel. Así ha dicho Jehová. Tanto. Como ramera eres tú. Tratando de inducir o de enseñar al pueblo que estaba en adulterio espiritual porque se había ido en pos de otros dioses. Dios no miró la condición nuestra o de Israel para allegarse a nosotros y darnos el sustento. Pero nosotros, al igual que la ramera, muchas veces abandonamos a Dios y nos vamos en pos de otras cosas. Y Dios le habló a Israel por medio de eso, de esa circunstancia. Y ahora también le quiere hablar. Ahora va a hablar por medio de la vid. Dice Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. El amado aquí, no, los teólogos dicen que no es Jesús, quizás no es Dios, quizás es un amigo que tuvo una experiencia similar a la que el profeta va a declarar aquí. Recuerden, Dios se quiere revelar. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se revela Dios? Pues Dios se revela con el propósito de que conozcamos cuál es la intención de Él hacia nosotros y quién es Él. El propósito final es que veamos a Dios como verdaderamente es y que nosotros alcancemos la bendición. Eso es todo. Si usted logra ver eso, usted es un teólogo. Nosotros estamos estudiando con matrimonio los jueves o los martes, ¿verdad? Y ya vamos como por el 5º o 6º estudio. Le dije a ellos la semana pasada, ya ustedes conocen más que la gran mayoría de la gente que hay por ahí. Porque sabe cómo te perdiste, sabe cómo te salvas, sabe qué es el Evangelio, sabe las características del Evangelio. Ya tú sabes cosas que estaban ocultas, que cuando tú le preguntas a una gente no te lo puede decir. Y hoy en día, gracias a Él, tú entiendes esto. Entonces, Dios le quería hablar a Israel, amonestarlo, para que supiera que Él era el único y verdadero benefactor. Porque yo le estaba diciendo a Avilés los otros días que lo recorté, quédate una chulería, parece un nene de 15. A ti, Avilés, te estoy hablando. Aleluya. Entonces, ahorita le dije a Avilés, tú eres como el azúcar. Las hormigas te persiguen porque es dulce. Es dulce. Pues así es Dios. Dios es el único benefactor, es el árbol que da sombra y da fruto. Y nosotros tenemos que saber y reconocer eso para llegarnos y estar cobijados bajo esa sombra. Si tú crees que otra cosa te puede cobijar y dar todo lo que Él te pueda dar, pues tú te vas en pos de otro, en este caso de otro Dios. Pero si no, te debes de quedar ahí. Aleluya. E Israel cometía la falta y cometía el error de abandonar a Dios. Siempre estará el hincapié de Dios con el pueblo. Recuérdate de dónde te saqué. ¿De dónde te saqué?
¿De dónde sacaron a Israel? De la esclavitud de Egipto. Y ahora te he dado todo esto. ¿Qué Aleluya. fue lo que le dio? Tierra. La tierra prometida. Pero acuérdate que yo no te lo di porque tú te lo merecieras, sino porque yo levanté mi mano y juré en traerte aquí. Tanto. Mientras tú te mantengas fiel, tú puedes participar de todo esto. Mi fidelidad siempre va a estar ahí. Pero ¿qué hacía el pueblo? Se unía a Me los. voy por ahí utilizando la figura, Sí, ¿verdad?, luego. de la mujer y el hombre. Me voy por ahí. Yo creo que por allá voy a estar bien. Y cuando se iba en pos de otros dioses, pues le caía la mala racha. Dice, ahora cantaré, esto es un canto de luto. Amén. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Así que, ¿saben lo que es una viña, verdad? Una viña es un terreno, un huerto que se prepara y donde se siembran las uvas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay uvas silvestres que son agrias y hay la vid verdadera. Por eso es que se habla de la vid verdadera. Entonces, ese vallado, esa viña, estaba en tierra buena. ¿A qué se le asemeja a la tierra buena? Vamos a ver. ¿Con qué ustedes lo relacionan? Ajá, ¿con qué? Con el Evangelio, pero a la luz de la historia de Israel, ¿con qué lo relacionan? Con la Canaán. Dice que Dios le dijo a Israel, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Cuando fueron los espías a reconocer la tierra, ellos dijeron, verdaderamente la tierra fluye leche y miel. Hay oro, hay agua, hay tierra fértil. Así que Dios lo llevó a un lugar como el paraíso. Haciendo referencia al paraíso, lo mismo que le entregó a Adán. Hay un paralelismo entre Israel y Adán, entre Adán, Israel y nosotros. Es lo mismo. Entonces se lo puso en donde, no en tierra árida, sino en tierra fértil, a esa viña. Y dice el versículo 2, la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. O sea, allí no se sembró cualquier cosa, se sembró vides escogidas. ¿A qué se le parece? Pueblo santo, pueblo adquirido. Es lo mismo, porque Israel fueron escogidos. Cuando usted viene a los caminos de Dios, usted se da cuenta también que de igual forma usted ha sido escogido. ¿O no lo leímos ahorita? Amén, amén. Sabiduría que estaba oculta desde antes de los siglos, pero que ahora es revelada a ustedes, escogidos también. Así que hay un paralelismo entre Israel, Adán y la iglesia. Nos constituimos nosotros, ¿verdad? Había cercado, despedregado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Para qué? Vigilar. Para vigilar. Vigilar. Los zorros que se metan. Porque podía entrar alguien. Y yo estuve en Florida hace un tiempo atrás y con la hermana Isabel, que nos está escuchando, hermano Efraín, y corrimos millas y millas y palos de China y palos de China. Yo decía, las chinas están perdiendo. Y me dijo, ni te atrevas. Porque acá en Puerto Rico nosotros vemos un racimo de plátano. Nosotros vemos un racimo de plátano en una parcela que sobresale la verja y no lo dejan engordar. O estoy diciendo, otros no tenían la razón. ¿Verdad? No estamos generalizando. Pero usted pone un racimo de plátano. Ay. Ay, Dios mío. Es que esto es lo que me critican a mí. Aleluya. Que yo me río, pero es que yo a veces me río de mí mismo. Mismo no te rías. Te pongo un racimo de plátano y ese no aparece al otro día. Entonces yo vi las chinas y Efraín me dijo, no te detengas porque la curiosidad esa, no sé, se están perdiendo. Sí, coge una china de esa allí para que tú veas. Pues aquí en este caso, en la viña, en la vid,
hay una torre para impedir precisamente que vengan los obreros fraudulentos a robar, ¿verdad? Había una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Para qué era el lagar? Para pisarla. El lagar era para sacar el jugo. El jugo. Y luego ese jugo se convertía en vino fermentado, ¿verdad? ¿Verdad? Dice allí, un lagar. Y esperaba, ¿qué esperaba? Que diese uva y dio uvas silvestres. Entonces ahora están poniendo dos calificaciones, ¿verdad? Uvas, las escogidas, y nos habla de qué cosa, de uvas silvestres. ¿Con qué podemos comparar las uvas silvestres? ¿Ah? Con los incrédulos, ¿verdad? Con los incrédulos, con aquellos que muchos de ellos quedaron en el desierto. El incrédulo que no le cree a Jehová, el incrédulo que no acepta a su Mesías. Esas son las uvas, como le llaman aquí, silvestres. Y dice el 3, ahora pues, vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? ¿Quiénes son los vecinos? A la luz de la historia. Los vecinos son las naciones que están a su alrededor, ¿verdad? Noten, Moisés decía, ¿y qué van a decir las naciones que tú traíste este pueblo al desierto y no los pudiste llevar a la tierra que les juraste? Por cuanto no los pudiste introducir, los mataste. Mataste en el desierto. Pero ahora las naciones son testigos de qué? De que Dios sacó a ese número, ¿verdad? De 2 millones y pico de personas, los lleva al desierto. Está 40 años, la gente, los vecinos están dudando, porque dice, los vecinos son las naciones que están alrededor, están diciendo, Jehová no los va a poder introducir. Porque ¿cómo puede Jehová a tanta gente sostenerlos en el desierto? Aleluya. Ahí no hay agua, al fin y al cabo los va a matar a todos. Pero no, Él los introdujo en la tierra prometida. Y ahora dice el 3, pues los vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. ¿Por qué? Porque Él va a obrar de otra manera. Va a obrar con juicio. Entonces le está diciendo, ustedes van a decir si lo que yo estoy haciendo o lo que yo voy a hacer es justo o no es justo. Aleluya. ¿Qué más, dice el 4, se podía hacer en mi viña? ¿A qué se le parece eso? ¿A qué se le parece? Al pueblo de Israel. ¿Qué más? Pero aquí está hablando Dios, ¿verdad? Dios, por medio del profeta, con respecto a lo que ha hecho con la viña. Eso se le parece. Ajá. ¿Ah? Al juicio. Sí, pero se va a enjuiciar a la nación y al mismo tiempo se va a enjuiciar a Dios. Entonces Dios dice, ustedes me van a enjuiciar a mí, ¿verdad? Por lo que yo voy a hacer. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué más se podía hacer? Cuando nosotros vemos al Calvario, la Escritura dice, el que nos dio a su propio Hijo, No escatimó. ¿verdad? El que no escatimó dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? En otras palabras está diciendo, ustedes se están quejando de que quizás les falta algo. Aleluya. Pero ustedes no están viendo las cosas como realmente yo las veo. Porque para mí, el despojarme de mi hijo fue lo que me dio trabajo. Aleluya, santo. ¿Qué más puedo hacer yo para mostrar? Por eso la Escritura dice, en esto es que se muestra el amor de Dios. Santo. En que Dios entregó a su Hijo. Entonces, si hay alguna prueba o se le requiere a Dios alguna otra evidencia para probar que lo que Él ha hecho en pro de su pueblo es más que suficiente, no la hay. No la hay. Ustedes a veces, Aleluya. mira, pecamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos sido sometidos a presión. La Escritura dice hasta la sangre. Hay que vernos. Yo voy a cogerte a Reina, voy a coger aquí de experiencia. Perdona que lo haga. Reina pasó una prueba de salud. ¿Verdad que sí? Tu garganta. Y
Quizás algunos no hayan tenido esa experiencia que tuvo Reina, pero a veces uno se tiene que poner en el lugar de otro. Pero a veces uno empieza a reclamarle a Dios y uno empieza a decir, ¿y por qué? Aleluya. ¿Y por qué a mí? Tú me vas a desamparar. Son preguntas que uno se hace en el momento, porque cuando estamos aquí, así como estoy yo ahora, que lo que tengo un poquito de artritis y la ojera, si sigo por ahí no acabo, pero todavía llego a primera, ¿verdad? Aleluya. Pues uno está relativamente bien, Santo. pero cuando pasamos una prueba como la que ella pasó, a veces nosotros empezamos a preguntarnos, Santo. ¿por qué tú no haces lo que yo te pido, Dios? Y ahí es donde entra este versículo. ¿Qué más puedo hacer? Santo. ¿Qué más se puede hacer? Porque lo que realmente tú necesitabas, yo te lo di. Aleluya. Y te tienes que proyectar entonces al futuro y no al presente. Pero nosotros vivimos siempre en lo temporal, en el presente, en la comodidad, en lo suave que me pueda ir en la vida, en la prosperidad, en un buen trabajo, en la comodidad, ¿no? Así es que vivimos nosotros. Entonces el Señor nos dice, no, yo he hecho demasiado contigo y tú te tienes que amparar en eso. Por eso lo dice ahí, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo yo esperando que tener hijos de Dios, ahora tengo hijos incrédulos? ¿Verdad? Os mostraré, dice el versículo 5, pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado. ¿Qué es eso? La protección. Su protección. Ahí es que está la cuestión. La protección. Nosotros a veces nos vemos en necesidad y pensamos que Dios no ha quitado su vallado de nosotros. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y aman sus mandamientos. Entonces eso aquí, Santo, santo, aleluya. que a veces nosotros lo sacamos. Y en ocasiones es necesario meter eso ahí. ¿Qué dice el Señor? Santo. Que el ángel de Jehová acampa. Acampa alrededor. Él está ahí. Santo. Puede haber fuego, puede haber Aleluya. inundaciones, pero Él está ahí. Aleluya. ¿Ah? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, es de Él, ¿verdad? Le quitaré su vallado Y se consume. y será ¿qué? Consumido. Consumida. Cuando Dios quitaba la protección de Israel, venían las tribus enemigas, los demás pueblos, Que hayan chincho. y las invadían. Si Dios quita el vallado de usted, no porque Dios quiera quitarlo, Santo. porque usted le está pidiendo a Dios que lo quite. Porque ¿para qué sirven las uvas silvestres? Gloria al Santo. Para nada, ¿verdad? Será consumida. Aportillaré. Eso lo que significa es que voy a romper la verja, voy a abrir una apertura. Aportillaré su cerca y será ¿qué? Hollada. Hollada. Usted está pasando todos los días por un pastizal. ¿Y qué pasa por donde usted pasa todos los días? Se quema, se aplasta, se seca. Pues va a ser hollada, ¿verdad? Haré que quede desierta, refiriéndose a las invasiones. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. ¿A qué se le parece? Por cuanto oíste la voz de tu mujer, Escondí. maldita será la tierra esta. Cardos y espinos te producirá la tierra, y con el sudor de tu frente comerás pan. Aleluya. Es lo mismo. Lo dice ahí, ¿verdad? Sí, Señor. Crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia Sobre él. sobre ella. Sequía, maldición. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos Es la casa. es la casa de Israel, y los hombres de Judá, Planta deliciosa. planta deliciosa suya, esperaba juicios, y he aquí vileza, Justicia. justicia, y aquí Clamor. el clamor. Vamos a ir a Mateo, me
parece que es, lo por aquí anotado. Lucas, ya estamos por acabar. Déjame ver qué hora es. Sí, ya estamos en tiempo. Lucas 13. Lucas capítulo 13. Versículo 1. Que llueva. Que llueva. Que llueva la Virgen de la Cueva. Lucas 13, 1. En este mismo tiempo, dice el versículo 1, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esto es que hubo una revuelta en Israel, y ustedes saben que los romanos no tardaban mucho en ajusticiar a aquellos rebeldes, porque cualquiera que se presentaba en contra del imperio, pues lo descartaban rápido, ¿verdad? Y Pilato hizo eso. Respondió Jesús y le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Le está diciendo, ustedes son uvas silvestres todos. Ustedes piensan que porque ellos hicieron eso, la maldición de Dios fue sobre ellos, porque eso era la idea, ¿verdad? El azote, la plaga. Está diciendo, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ninguna diferencia hay entre unos y los otros. Todos estamos bajo condenación. Os digo, dice el 3, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es necesario para no perecer? Pregunto. Vamos a ver. ¿Qué es lo necesario para no perecer? ¿Qué? El arrepentimiento. Entonces te digo, porque aquello se le cayó y Pilato le dio y hizo aquello. ¿Ustedes se creen que aquello era más malo que usted? Como está escrito, ustedes se creen que son mejores que los otros, dice Pablo. No hay ni uno. Los unos y los otros necesitamos arrepentimiento. Judíos y gentiles, lo que está diciendo. Dice, o aquellos, el 4, 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Eso es lo que Cristo o Dios le está diciendo por medio del profeta Isaías a Israel con la viña que sembró. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo que le dijo a Israel en el pasado. Se lo dijo en el tiempo en el cual Cristo estaba vivo, y es lo mismo que nos dice en nuestro tiempo. Ni los unos ni los otros. Ahora va a entrar Jesús en otra parábola parecida a la que nosotros habíamos leído. Dijo también esta parábola, el 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Qué vino a buscar? Pues Dios vino a buscar frutos. ¿Cuál es el fruto? El arrepentimiento. Porque la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Si no hay benignidad, si no hay comunicación de parte de Dios para con sus hijos, no puede haber arrepentimiento. Por eso es que Pedro, en el discurso de Pentecostés, dijo, ustedes cogieron a ese hombre, a Jesús, el Nazareno, lo matasteis y ustedes fueron testigos de la crueldad que se cometió junto con sus dirigentes. ¿Verdad? Pero no hay problema. Ustedes lo hicieron en la ignorancia. Aleluya. Pero sepan ahora que a ese que ustedes mataron, el Señor lo resucitó y ahora lo ha entronizado, ¿verdad? Le ha dado el señorío. Aleluya. Y está puesto ahí para juzgar a vivos y muertos. Aleluya. De este era que hablaban los profetas.
y empezó a dar el discurso de Cristo. Y ellos dijeron, ¿Qué haremos? ¡ya, rayos! Como dice un amigo mío, nos buscamos el lío de la vaca. Aleluya. ¿Saben lo que es el lío de la vaca? Nos hemos buscado un gran problema. ¿Qué haré? ¿Ven la pregunta? La pregunta que hizo el joven rico, el que hizo el escudriñador, el que hizo el carcelero, es la misma pregunta. Entonces ellos también dicen, ¿qué haremos? Tanto. Entonces la gente y los predicadores de hoy en día fijan la esperanza y la solución a esa pregunta en usted. Ah, pues deja de comer carne, no faltes a la iglesia, vístete de otra manera, cambia tu manera de hablar, trata de que no te dé coraje, regenérate para que tú veas. Y todo eso es bueno, pero esa no es la solución a la inquietud y la pregunta, ¿qué haremos? Tanto. ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque la salvación es que individual, cada uno de vosotros, y recibiréis ¿qué? El perdón de pecado. Es la benignidad. Fíjate que ahora vamos a ver la benignidad del Señor. Fíjate que en Isaías decía, ¿qué más yo puedo hacer por esta gente? Tanto lo de Dios. Es como cuando usted está tratando de ganar un alma. Por eso yo admiro tanto a Juan. Que Juan, a ti te pasa lo mismo que a mí. Como dice, a usted le pasa lo mismo que a usted. Así es que dice la canción. Sí, señor. Me siento solo. Lo mismo. Lo mismo. Pues nos pasa así, que a veces hasta abandonamos nuestro hogar, nuestra familia, y nos dicen, pero tú te portas mejor allá que acá. y la familia tiene que saber que usted es el hijo mayor. El hijo mayor le dice, el padre de la parábola, le dice, todo es tuyo. A mí la hija mía me coge la tarjeta de la que yo tengo ahí como 50 pesos. Y a mí lo mismo me da. Si eso es de ella. Tanto. Y como eso es de ella, pues me despreocupo muchas veces pensando que está bien. A veces cometemos errores. Pero entonces nos desvivimos por tratar de traer a alguien al camino. A la senda antigua, al Señor. Aleluya. Y uno dice, ¿qué más? Y vemos que esa alma se nos pierde, se nos va. Y uno dice, ¿qué más yo puedo hacer para tratar de traerlo a los caminos de Dios? Pues eso fue lo que hizo Dios. Y es lo mismo que va a aparecer aquí. Noten lo que dice. Y dijo al viñador, ¿verdad? Él fue a buscar fruto, pero no encontró. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años. ¿A qué se le parece esto? A los 3 años del ministerio de Cristo. Cristo predicaba y Cristo le hacía milagros y así cuanta cosa, y ellos rechazando y rechazando. Y Jesús le decía, me voy a caballo y vengo a pie. ¿Cuántas veces he querido como la gallina ropa a los polluelos y no queréis? Tanto. Apedreas a los profetas. Ustedes no quieren esto. Cuando realmente hemos hecho todo lo necesario para que usted. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Y dice luego, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía, la intercesión de Cristo, ¿verdad? Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. En otras palabras, tierra fértil, agua, la palabra de Dios que sana, Tanto. la palabra de Dios que cura, la palabra de Dios que edifica. Déjala, porque la misericordia de Dios se extiende y se extiende y se extiende. Y a lo mejor este año es el último de una persona que uno le esté hablando. Sí, Señor. Y el Señor la deja y le busca la vuelta. Pero ¿qué cosa va a pasar? Si diere fruto, bien. Y si no, Corta. la cortarás después. A su tiempo. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo hambre
en una ocasión La higuera. y vio una higuera. Aleluya. Y fue donde la higuera. ¿Y qué vio? La higuera estaba llena de usted ha visto ¿tú has visto un palo de quenepa macho? Usted ve ese palo de quenepa que echa muchas flores y muchas. Y a rayo, ¿cómo va a estar la quenepa ahí? ¿Ah? Macho que no da fruto. Macho menos. Nacho que no pare. Macho que no pare, pero tú da la semilla. Pero no. Y usted dice, y usted todos los años recogiendo esas hojas, dice, no me importa porque este árbol va a dar fruto. Y cuando viene a ver, no da nada. ¿Qué usted hace con el árbol? Lo corta. Así que Jesús dijo, vamos a buscarlo, y terminamos con eso. Eso está en, a ver si yo tengo el versículo, no me acuerdo dónde está. Mateo 21. Con esto nos vamos. Con esto acabamos. Ya nos vamos. Porque el aguacero no cayó como yo quería. Mateo 21, versículo 18, sí. Mateo 21, 18. Con esto nos vamos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Verdad? Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, que no tenía fruto. Y le dijo, ¿a quién? Fíjate que el poder de Dios, Cristo está hablando con la mata. Creador. Miren el poder que tiene el Señor, ¿verdad? Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Es decir, que si usted no acepta a Jesucristo como su Salvador, usted va a ser una semilla que va a ser sembrada, pero no va solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación. Y sigue diciendo, y luego se secó la higuera. El poder de Dios es tal que le dijo a la mata, vine aquí, tengo hambre, déjame coger un higuito o algo. Y no tenía. Le dijo, chacha, yo estoy parafraseando ahora. Más rayo te parta, fue lo que le dijo, porque la maldijo. Y dice que inmediatamente la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque, claro, porque el que estaba allí, por eso es mejor, dice la Escritura, que el que se mete con un hijo de Dios, amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del río. Que Dios lo coja. Por eso es que la justicia y la venganza hay que dejársela a Dios. Amén. Porque el que cae en la mano de un Dios vivo se ha buscado un problema. Ahora, ustedes se acuerdan que la vara de Aarón rebeldeció, ¿verdad? Hay una vara que también rebeldeció. Para que ustedes no saben cuál es. Miren a ver. Bueno, en la Biblia, Sí. la del tronco La de Isaí, la que Sí. habla Isaías. Sí. Vamos por ahí. La vara que rebeldeció fue un palo que se constituyó en una cruz. El madero, aquí era un madero seco. Madero seco. La cruz. Y Dios fue a buscar fruto en ese árbol. Aleluya. Y encontró el fruto de los frutos. De la vida. De igual manera, nosotros podemos ir a ese árbol y vamos a encontrar ¿qué? Fruto. Y ese fruto va a traer frutos de arrepentimiento. Porque esto tiene una doble aplicación. La higuera tenía que dar frutos de arrepentimiento. Usted tiene que vivir una vida piadosa y demás. Amén. Pero el fruto de los frutos es Cristo. Y cuando nosotros vemos ese árbol seco, con ese fruto, es como, hay que saborearlo, ¿verdad? La fruta favorita de usted, cuando usted ve la fruta favorita de usted en un árbol, y usted sabe, María, yo recuerdo cuando yo era muchacho, que me trepaba un palo de mango pasote, y había muchos mangos maduros, pero yo decía, yo quiero aquel exclusivo, el amarillito, y estaba uno en una rama finita y uno se podía caer por ahí, pero yo quiero ese. Pues ese es el fruto delicioso que nosotros debemos de desear.
Dios. Por eso Jesús dijo que come mi pan, que come mi cuerpo. Cuando apuramos el Evangelio nos da un sabor tan dulce como el maná que descendía del cielo. Nos da un sabor tan dulce en la boca que siempre queremos. Por eso ellos dijeron, danos siempre este pan. Aquel que desprecia el pan de vida y el fruto que da esa cruz, en este caso Dios, por medio de ese palo seco allí, es una cosa extraordinaria. Y debemos de dar gracias a Dios porque no nos pasó lo que le pasó a Nicodemo. ¿Y cómo puede hacer esto? Tanto. Lo dijo Dios, o lo dijo Cristo. Y como Moisés levantó, Así es necesario que el fruto sea levantado, el sarmiento ese. ¿Se acuerdan aquel racimo que se trajo de Canaán? Que 2 hombres no podían. ¿Ustedes se imaginan una cosa como eso? Un racimo de uva. Aleluya. ¿Ustedes han visto esos racimos de guineo que a veces son así de grandes que uno no puede? Eso tiene que haber sido una cosa así de grande. 2 hombres no podían con él. Pues ese fruto es Cristo. Y ese es el fruto de la vid que nosotros comemos. Demos gracias a Dios por eso. Juan. Si hay alguien que... Tamara, pásame mi teléfono, por favor. Mi padre es el labrador. Vamos a ver si aquí hay alguien que pide oración. En las peticiones de oraciones tenemos a que está por aquí. Está pidiendo Joelis Nieves. Por el hijo Pide de oración por el hijo Héctor. de Héctor Magdiel, Sí, que lo diagnosticaron con leucemia. sí, ese es el hijo de Héctor. De Héctor, hermano Héctor. sí. Miren, ahora que está el hermano Héctor, tenemos que ayudarle. Ahorita hablamos fuera del aire, tenemos que ayudarle en todo lo que sea necesario porque él nos necesita. Así que vamos a estar orando. Muy bien. Estamos orando. ¿Alguien más? Bueno. Ada Barreto, bendiciones, dice oración por los cristianos perseguidos de la China. Sí, en la China no es como aquí. Inclusive tener una Biblia allá es transgredir la ley. Y no solamente en China, en otros países, especialmente países musulmanes, se le prohíbe a los cristianos la libertad que quizás ellos tengan en otros países, porque la religión oficial del Estado pues no es la cristiana. Sí. Y hay muchos cristianos que sufren. Eda Osi, que oren por ella porque tiene el azúcar bien alta. Hermanita Eda, vamos a estar orando por usted. No me coma mucho pan ni mucho arroz. Porque a Dios orando y con el mazo dando. La apreciamos mucho. Dios le bendiga. Mi hermano Jorge Echevarría, que está pidiendo oración por él. Hermano Jorge Echevarría, Lidia, Dios te bendiga, Jorge. Nos hace falta y no hemos podido ir para allá por causa del COVID, pero el Señor dispondrá cuando estemos por allá, si Dios permite. Bueno, pues un orante, Nin. Me piden oración por Pablo Vázquez, recuperación, y Eric González. Pablo Vázquez y Eric González. Pablo Vázquez y Eric González. Muy bien. Pues, Eduardo, para que nos despida en oración, por favor. Eduardo, estamos de pie. Dios los bendiga a todos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que hemos escuchado durante esta mañana, oh Dios. Permite que aquellos que nos están escuchando a través de internet, que tú los bendigas a cada uno de ellos y que según la petición que ellos han pedido, sea dada según tu misericordia. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, en la persona de Cristo, que eso es primordialmente. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, pues tú nos has dado
salud y vida, oh Dios. Rogamos que quede con nosotros y así durante el día, así siempre que quede con nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Eduardo. Bueno, pues entonces vamos a recoger los diezmos y dentro de las ofrendas que damos podemos hacer una parte para el hermano Héctor, su hijito, se le agradece. Entonces traemos unas cosas, están abajo. Vamos a mandar la semana que viene un tanque, un dron con suministro para la República Dominicana. Cualquier ayuda que puedan dar en ese particular, pues se le agradece. Nos despedimos entonces de acá desde la iglesia, a nuestros hermanos que están conectados en el internet. Le agradecemos a todos ustedes por estar conectados y esperando que la bendición del Padre repose sobre cada uno de ustedes y su familia. Mañana, si Dios permite, estaremos a las 10, de 8:30 a 9 a través del Facebook y a través de Guapa Radio. Y luego nuestro hermano Saúl, hora de Puerto Rico, 11:30 a través del Zoom. Así que Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Venga, aleluya. Juano, Muñequito, ¿estás bien? mira, 5 y 5, ¿sabes? ¿Cómo? 5 y 5. 5 y 5. Cinco Para para la ayuda de la... Perfecto. ¿Perdón? ¿Todo bien allá? Sí, todo bien. Yo te iba a preguntar, yo oí en la televisión que mataron a alguien en una ira, ¿fue allí? No, allí no fue. Porque dijeron algo de la Merced. ¿Cómo es? Dijeron algo de la... No, pero allí no. No fue allí, ¿verdad? No. Fue otra señora que vivía en una isla, en Río Piedra. Sí, pero dijeron la ira de la Merced. No, tiene un nombre, Ederly, algo así. O sea, yo la conozco porque la compañía entrega equipo ahí.